Hay una generación que creció en silencio, que llegaba a casa con una llave colgada del cuello, abría la puerta de una casa vacía y se las arreglaba sola hasta que alguien volviera. Una generación que aprendió a no necesitar demasiado de nadie, porque en muchos momentos simplemente no había nadie disponible. La mayoría cree que la generación X es solo un puente entre los boomers y los millennials. Una generación olvidada, sin identidad clara, atrapada en el medio de dos narrativas más ruidosas. Pero la psicología cuenta otra historia. Una historia de supervivencia silenciosa, de adaptación extrema y de una forma de ver el mundo que hoy se está volviendo cada vez más rara y cada vez más necesaria. Si naciste entre mediados de los 60 y principios de los 80, lo que sientes cuando miras el mundo actual no es nostalgia vacía. Es el resultado de una configuración psicológica muy específica que se formó en circunstancias que ya no existen. No estás desactualizado. Estás calibrado para un mundo que desapareció. Y eso te da capacidades que las generaciones más jóvenes luchan por desarrollar. Aquí están los rasgos psicológicos que definen a la generación X y que casi nadie menciona cuando hablan de ustedes. 1. Autosuficiencia forjada en la ausencia. Imagina esta escena. Tienes 9 años. Llegas de la escuela. La casa está vacía. Hay una nota en la mesa de la cocina con instrucciones básicas. La merienda está en el refrigerador. No abras la puerta a nadie. Haz la tarea. Y eso es todo. Durante las próximas 4 horas, eres responsable de ti mismo. No había aplicaciones de seguimiento. No había cámaras en la entrada. No había mensajes de texto preguntando si llegaste bien. Simplemente se asumía que podías manejarlo. Y lo manejabas. Los psicólogos llaman a esto desarrollo de autonomía temprana. Pero la etiqueta no captura lo que realmente significó. Significó aprender, desde muy joven, que no siempre habrá alguien para resolver tus problemas. Que a veces tienes que figurarte las cosas solo. Que el mundo no se detiene a esperar que estés listo. Esa soledad de las tardes vacías no era abandono. Era el terreno donde crecía algo que hoy escasea. La capacidad de estar bien sin supervisión constante, sin validación externa, sin alguien que te diga qué hacer a cada momento. Por fuera, parecías un niño que simplemente estaba en casa. Por dentro, estabas construyendo los cimientos de una independencia que te acompañaría toda la vida. Una independencia que a veces te hace sentir desconectado de generaciones que parecen necesitar mucho más apoyo externo para funcionar. No porque sean débiles, simplemente fueron cableados de forma diferente. 2. Escepticismo institucional como configuración por defecto. Creciste viendo cómo las instituciones fallaban. Viste escándalos políticos en las noticias de la noche. Viste a tus padres perder trabajos en empresas que prometían estabilidad de por vida. Viste cómo las promesas de los adultos no siempre se cumplían. Y algo se grabó profundo en tu sistema operativo mental. No confíes ciegamente. Verifica, cuestiona, mantén un plan B. La psicología identifica esto como desconfianza adaptativa. No es cinismo amargo. Es un mecanismo de protección que se desarrolla cuando aprendes temprano que las estructuras que supuestamente te protegen pueden fallar sin aviso. Esa sensación que tienes cuando alguien te vende una idea con demasiado entusiasmo, cuando una empresa promete demasiado, cuando un discurso suena demasiado perfecto. Esa alarma interna que se enciende automáticamente. No es negatividad, es tu cerebro haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Buscar la letra pequeña, anticipar la trampa, protegerte de la decepción. El contraste con generaciones más jóvenes es notable. Muchos millennials crecieron con la promesa
de que si hacían todo bien, si seguían el camino correcto, el sistema los recompensaría. Cuando eso no ocurrió, el golpe fue devastador. Pero tú nunca esperaste que el sistema funcionara perfectamente. Y esa expectativa ajustada te ahorró mucho dolor. No eres pesimista, eres realista con respaldo empírico. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. 3. Tolerancia extrema al aburrimiento y a la espera. Hay algo que las generaciones posteriores casi no conocen: el aburrimiento puro, sin escape digital. ¿Recuerdas esas tardes de verano donde no había nada que hacer? Literalmente nada. No había contenido infinito a un clic de distancia. No había notificaciones que interrumpieran el silencio. Solo tú, el tiempo y la necesidad de inventar algo con lo que estuviera disponible. Construías fuertes con cojines. Leías el mismo libro 3 veces. Mirabas por la ventana durante 1 hora. Y algo pasaba en esos momentos de aparente vacío. Tu mente aprendía a entretenerse sola. Aprendía a generar ideas sin estímulos externos. Aprendía a tolerar la incomodidad de no tener nada inmediato que consumir. Los expertos en desarrollo cognitivo señalan que esta exposición temprana al aburrimiento construye lo que llaman tolerancia a la demora de gratificación. La capacidad de esperar, de no necesitar recompensa inmediata, de sostener la incomodidad de la hora porque sabes que eventualmente pasará. Piensa en cómo esperabas. Esperabas a que tu programa favorito pasara en la televisión, porque si lo perdías, lo perdías. Esperabas a que llegara el disco que habías pedido en la tienda. Esperabas a que tu amigo llegara al punto de encuentro, sin poder enviarle un mensaje preguntando dónde estaba. Esa capacidad de esperar sin desesperarte es ahora una habilidad rara. En un mundo diseñado para eliminar cualquier fricción entre el deseo y la satisfacción, tú vienes equipado con un músculo de paciencia que muchos ni siquiera saben que existe. 4. Navegación social sin red de seguridad digital. Antes de que existieran los perfiles en línea, tenías que construir tu identidad en vivo. Sin filtros, sin edición, sin la posibilidad de borrar lo que dijiste o rehacer la primera impresión. ¿Recuerdas el ritual de llamar por teléfono a la casa de un amigo? Tenías que hablar primero con quien contestara, probablemente un padre o una madre que hacía de filtro. Tenías que usar tu voz educada, presentarte, pedir permiso para hablar con tu amigo. Era un pequeño examen social cada vez que querías hacer planes. Y cuando llegabas al centro comercial o al punto de encuentro del barrio, no había curación previa de tu imagen. No había stories mostrando tu mejor ángulo. Simplemente aparecías, con tu ropa real, tu cara real, tu personalidad sin editar. Y tenías que navegar las dinámicas sociales en tiempo real, sin tiempo para pensar la respuesta perfecta. Los psicólogos que estudian desarrollo social llaman a esto exposición social directa. Y tiene efectos profundos. Aprendiste a leer habitaciones, a detectar tensiones no verbales, a ajustar tu comportamiento sobre la marcha según las señales que recibías. Desarrollaste una inteligencia social que no depende de tener tiempo para formular la respuesta perfecta. La sombra de esto es que también experimentaste la crueldad social sin escapatoria. Si cometías un error vergonzoso, no podías simplemente desconectarte y desaparecer. Tenías que enfrentarlo al día siguiente, en persona, con las mismas personas que lo presenciaron. Eso dolía más, pero también te enseñó algo crucial: que los errores sociales no son el fin del mundo, que puedes sobrevivir a la vergüenza, que la vida continúa después de meter la pata en público. Suscríbete si te gusta el video. 5.
competencia práctica como forma de identidad. Había una expectativa tácita en tu crianza, que debías saber cómo funcionan las cosas, no solo usarlas, sino entenderlas, repararlas si se rompían, improvisar soluciones cuando algo fallaba. ¿Recuerdas ver a tu padre o tu madre arreglando algo en la casa? El carro que hacía un ruido extraño y terminaba con alguien debajo del capó un sábado por la mañana. La bicicleta con la cadena suelta que tenías que reparar tú mismo si querías volver a usarla. El televisor que se arreglaba con un golpe en el costado y un ajuste de la antena. Esa exposición constante a la mecánica del mundo físico creó algo que los psicólogos llaman autoeficacia práctica. La creencia profunda de que puedes resolver problemas tangibles con tus propias manos y tu propio ingenio. Hoy, cuando algo se rompe, la respuesta por defecto es reemplazarlo o llamar a alguien. Pero tu primer instinto sigue siendo diferente. Tu primer instinto es preguntar: ¿puedo arreglar esto yo mismo? Y aunque no siempre puedas, esa orientación hacia la solución práctica es parte de cómo estás cableado. El contraste generacional es notable aquí. Muchas personas más jóvenes crecieron en un mundo de tecnología sellada, donde abrir un dispositivo anulaba la garantía y donde la complejidad interna estaba deliberadamente oculta. Tú creciste en un mundo donde podías ver los engranajes, oler el aceite, sentir cómo las piezas encajaban. Y eso te dio una relación diferente con el mundo material. Una relación de competencia, no de dependencia. 6. Procesamiento emocional silencioso e interno. Había menos vocabulario emocional disponible cuando crecías. Menos espacios para hablar de lo que sentías. Menos permiso cultural para ser vulnerable, especialmente si eras hombre, pero también en muchos contextos si eras mujer. Lo que sentías, lo procesabas solo. En tu habitación, en caminatas largas, en diarios que nadie leería, en conversaciones imaginarias donde finalmente decías todo lo que no podías decir en voz alta. Los psicólogos llaman a esto regulación emocional autónoma. Es la capacidad de procesar emociones difíciles sin necesidad de verbalización constante o validación externa. Tiene ventajas enormes. Puedes atravesar crisis sin depender de que otros te sostengan. Puedes mantener la compostura en situaciones donde otros se desmoronan. Pero también tiene su sombra. A veces procesas tanto internamente que los demás no saben que estás sufriendo. A veces tu autosuficiencia emocional se convierte en aislamiento. A veces llevas cargas durante años sin pedir ayuda porque simplemente no sabes cómo hacerlo. O porque aprendiste que pedir ayuda era una forma de debilidad. Esa escena en la que alguien te pregunta cómo estás y dices que bien, aunque no sea verdad. No porque quieras mentir, sino porque genuinamente no sabes cómo traducir lo que sientes a palabras que otros puedan entender. Eso no es frialdad. Es el resultado de haber crecido en un contexto donde las emociones se manejaban en silencio. 7. Adaptabilidad a cambios tecnológicos radicales. Eres la única generación que vivió completamente en dos mundos tecnológicos diferentes. Naciste en el mundo analógico. Creciste con cassettes, con televisión de 3 canales, con enciclopedias físicas, con la necesidad de ir a la biblioteca para encontrar información. Y luego, en plena adultez joven, todo cambió. Llegó el Internet, llegaron los teléfonos móviles, llegó un mundo completamente nuevo que tuviste que aprender desde cero, sin manual, sin tutoriales de video, figurándotelo sobre la marcha. Esta transición creó algo que los expertos llaman flexibilidad cognitiva intergeneracional. Puedes operar en ambos mundos. Entiendes la lógica del mundo físico porque creciste en él. Pero también adoptaste las herramientas digitales porque no tuviste otra opción. Los boomers a menudo luchan con la tecnología porque llegó demasiado tarde en su formación cognitiva.
Las generaciones más jóvenes a veces luchan con el mundo físico porque crecieron completamente digitalizados. Pero tú tienes un pie en cada mundo. Y eso te da una perspectiva única, una capacidad de traducir entre paradigmas que muy pocas personas poseen. Cuando ves a alguien frustrado porque se cayó el servidor y no puede trabajar, tú recuerdas cómo se hacían las cosas antes de que existieran los servidores. Cuando ves a alguien perdido sin su teléfono, tú recuerdas cómo se navegaba una ciudad con un mapa de papel y sentido de orientación. Esa memoria de cómo funcionaba el mundo antes te hace más resiliente ante los fallos del mundo actual. 8. Desconfianza hacia la exposición pública de la intimidad. Creciste en un mundo donde lo privado era privado, donde no existía la presión de documentar cada momento de tu vida para una audiencia, donde tus errores, tus momentos vergonzosos, tus exploraciones adolescentes ocurrían en un espacio protegido que desaparecía con el tiempo. Hoy ves cómo las generaciones más jóvenes viven públicamente. Cada pensamiento en una red social. Cada momento en una historia. Cada opinión documentada para siempre. Y algo en ti se resiste a esa lógica. No por estar desactualizado, sino por un instinto protector que desarrollaste en un mundo donde la privacidad era el estado por defecto. Los psicólogos que estudian comportamiento digital identifican esto como preferencia por la autenticidad privada. No es que no seas auténtico, es que tu autenticidad no necesita audiencia. Puedes ser completamente tú mismo sin necesidad de que el mundo lo vea. Esa incomodidad que sientes cuando alguien documenta cada momento de una reunión. Cuando una conversación privada se convierte en contenido público. Cuando la intimidad se vuelve performance. No es que estés anticuado. Es que tu sistema nervioso fue calibrado para un mundo donde existía la diferencia entre lo que se comparte y lo que se guarda. Y hay sabiduría en eso. Hay protección en mantener partes de ti que no están disponibles para consumo público. Hay poder en tener una vida interior que existe independientemente de cualquier validación externa. 9. Pragmatismo sobre idealismo. Viste demasiadas promesas rotas para creer fácilmente en utopías. Viste cómo los grandes sueños de las generaciones anteriores se estrellaban contra la realidad. Viste cómo el optimismo ciego podía convertirse en decepción devastadora. Y desarrollaste algo que algunos confunden con cinismo, pero que en realidad es pragmatismo defensivo. La capacidad de esperar lo mejor mientras te preparas para lo peor. De tener esperanza sin ingenuidad. De creer en las posibilidades sin ignorar los obstáculos. Cuando alguien te presenta un plan demasiado perfecto, tu primer instinto es buscar las fallas. No para destruir la idea, sino para fortalecerla. Para anticipar los problemas antes de que ocurran. Para construir sobre bases realistas en lugar de sobre fantasías que se derrumbarán al primer contacto con la realidad. Este pragmatismo a veces te hace parecer negativo ante ojos más idealistas. Pero no es negatividad. Es experiencia cristalizada. Es haber visto suficientes proyectos fracasar por ignorar las dificultades obvias. Es preferir la verdad incómoda a la ilusión confortable. Y en un mundo que a menudo premia el optimismo performativo sobre el realismo funcional, tu capacidad de ver las cosas como son, no como desearías que fueran, es más valiosa de lo que muchos reconocen. 10. La capacidad de existir sin validación constante. Esto es quizás lo más distintivo de todo. Creciste en un mundo sin métricas de popularidad en tiempo real, sin likes que contabilizaran tu valor social, sin algoritmos que te dijeran qué tan bien lo estás haciendo comparado con otros.
Tu sentido de identidad se formó internamente, a través de logros que solo tú conocías, de batallas que peleaste en silencio, de decisiones que tomaste sin consultar a una audiencia. Tu brújula moral se calibró sin la presión de la aprobación pública constante. Los psicólogos llaman a esto locus de control, interno. Es la sensación de que tu valor no depende de validación externa, de que sabes quién eres independientemente de lo que otros piensen o digan, de que no necesitas aplausos para seguir adelante. En un mundo donde muchas personas más jóvenes luchan con ansiedad directamente vinculada a métricas de redes sociales, tú tienes una ventaja silenciosa. Tu autoestima no está conectada a cuántas personas le dieron corazón a tu última publicación. Tu sentido de propósito no fluctúa según el algoritmo del día. Esa capacidad de seguir funcionando aunque nadie esté mirando. De hacer las cosas bien porque es lo correcto, no porque alguien lo verá. De mantener tu curso aunque no recibas validación inmediata. Eso no es común. Y en un mundo cada vez más dependiente de la retroalimentación externa, es cada vez más valioso. Si llegaste hasta aquí y te reconociste en varios de estos puntos, no es nostalgia lo que sientes. Es reconocimiento. Es ver finalmente nombrado, algo que siempre supiste, pero que rara vez se articula. Eres parte de una generación que aprendió a arreglárselas sola, que desarrolló escepticismo saludable antes de que fuera necesario para sobrevivir al mundo de la desinformación, que construyó tolerancia a la incertidumbre en una era donde la incertidumbre era simplemente parte del paisaje, no algo de lo que protegerse. No estás desactualizado, estás calibrado para un tipo de realidad que está desapareciendo, pero que deja habilidades que siguen siendo profundamente útiles. La autosuficiencia, el pensamiento crítico, la paciencia, la capacidad de funcionar sin supervisión constante, la habilidad de distinguir entre lo que realmente importa y el ruido que lo rodea. El mundo actual te necesita más de lo que sabe. Necesita personas que puedan pensar sin depender de lo que dice el feed, que puedan esperar sin desesperarse, que puedan trabajar sin necesidad de aplausos constantes, que recuerden cómo era vivir antes de que la vida se convirtiera en contenido. No eres un puente olvidado entre generaciones. Eres un archivo viviente de capacidades que el mundo moderno está empezando a echar de menos. Y cuanto más avance la dependencia tecnológica, más valiosa se volverá tu independencia analógica. La próxima vez que te sientas fuera de lugar en un mundo obsesionado con la exposición constante, con la gratificación instantánea, con la validación numérica, recuerda esto. No estás detrás. Estás en un lugar diferente. Un lugar que tiene su propia lógica, su propia fortaleza, su propia forma de ver el mundo que no necesita actualización. Aprendiste a navegar solo cuando no había otra opción. Esa habilidad no caduca, solo se vuelve más rara. Y lo que es raro, eventualmente, se vuelve invaluable. Suscríbete si te gustó el video.